Entonces vamos a ir directamente a la palabra y está nada menos que en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Ahí nos encontramos una historia bien especial y el subtítulo que da el traductor de las Sagradas Escrituras es Milagros en beneficio de los profetas. Milagros, ya sabemos que es toda manifestación sobrenatural de Dios en algún hecho, en alguna situación. El solo hecho de respirar, de la vida, de estar aquí, ya es un milagro. Pero hubieron algunos que tuvieron alguna connotación especial para su época, como fue el que vamos a ver en esta historia. Entonces, milagros en beneficio de los profetas. ¿Y quiénes serían los profetas? Pues allí había un grupo de hombres que el Señor había escogido y que los estaba capacitando, y que además había uno encargado de ese grupo, que era nada menos que el profeta Eliseo. Vamos a ver entonces qué nos dice el versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Vamos a ir entonces analizando, haciendo la exégesis. Como todos saben, allí en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 había sucedido un evento bien importante, y era que, y dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo y Elías eran hombres escogidos por el Señor para una labor importante allí en ese sector, para aquella época, para esa verdad presente. Y es Eliseo, lo que yo entiendo es que era un discípulo, aunque ya ahí en ese momento ya casi eran, en el buen sentido, colegas, pero Eliseo había aprendido esas grandes lecciones de Elías. Pero este había sido llamado por Dios y llevado al cielo, y entonces es que Eliseo toma la batuta y la dirección de la obra que había de continuar. Porque el Señor no para, ¿no? Los seres humanos somos los que hacemos un alto en el camino. Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros para trabajar en la obra del Señor. Y es así entonces que nos encontramos en esta escena donde Eliseo vuelve a Gilgal. Por aquí les tengo del diccionario el significado que era Gilgal, ¿no? Y dice aquí que es un lugar donde Jehová y su pueblo Israel instalaron su primer campamento en tierra prometida. Es un lugar ceremonial situado en el valle del Jordán, cercano al pueblo de Jaireo de Jair. Bueno, Gilgal simboliza también el comienzo para Israel, donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud. Es el lugar de un nuevo comienzo. Entonces también Gilgal es una promesa de nuestro Dios para todos nosotros, donde nos dice que eh, tenemos una nueva oportunidad. ¿Cuál es tu Gilgal? Este momento actual en el cual te encuentras y estás viendo este programa. Hemos entonces analizado allí que Eliseo tenía una gran labor después de Elías, y que se encontraba en este lugar como en un centro educativo. Había un grupo de jóvenes, no sé hasta qué edad también, que estaban siendo capacitados en las cosas del Señor. Pero hay otra circunstancia, y es que había una gran ¿qué? Una gran hambre. Pudiéramos traducirlo como hambruna. No había alimentos, no había que comer. Y eso sucedía con alguna frecuencia allí en la antigua Palestina. Un grupo de siervos del Señor que, así como María allá en el Nuevo Testamento se sentó a los pies de Jesús a escuchar el mensaje, aquí también vemos a un grupo de siervos a los pies del gran Eliseo para escuchar lo que él les iba a enseñar. Que además de las lecciones de fe y el interés espiritual que había de estos jóvenes o de estos siervos allí, el profesor, el jefe,
el hombre enviado de Dios, Eliseo, el profeta, también no solo se preocupaba por el alimento espiritual, sino por el alimento material, por ese alimento sólido que también necesitamos nosotros, todos los seres humanos, para nutrir nuestro cuerpo. Y ahí vamos viendo entonces cómo la historia se va desarrollando en un contexto bien interesante. En el versículo 39 dice, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Debe ser que por la hambruna debieron trasladarse a la parte rural, ¿no? Imagínense ustedes una hambruna en Santiago de Chile o en un pueblo pequeño, una ciudad, y que no haya nada que comer. ¿En qué pensaría usted? En trasladarse al campo, a una zona rural donde pueda sembrar, donde pueda tener algún producto agrícola para suplir la necesidad. Y es lo que yo puedo analizar. Y entonces él, vemos que dice que ahí uno de ellos debió haber sido uno de los hijos de los profetas, o sea, de los estudiantes, de los discípulos que están capacitando, que fue a buscar qué había de alimento y se encontró por allí. Entonces estas calabazas que eran como pepinos, que tenían como forma de huevo, pero que a la vista se veían que sabrosas, ricas para comer. Y todo esto era para hacer el dichoso potaje o alimento. Y miren que yo lo veo como muy vegetariano, ¿no? En algunos comentarios de algunos teólogos pude escudriñar que ellos dicen que habían algunas calabazas que tenían esta forma, que se veían apetitosas, pero que tenían un sabor amargo y que provocaban algún tipo de dolor al digerirla y que era como un purgante. Ante la hambruna, ante esa circunstancia tan difícil, pues como que todo lo que se encontraba y se veía bien como que servía para comer, ¿no? Pero ahí vimos entonces a este joven que recogía. Hay un argumento también por ahí que investigué, que se dice que en Palestina se encuentra una enredadera muy conocida que su nombre es la coloquintida, que tiene hojitas de un color verde claro y que se ve como un fruto apetitoso o como un melón cuyo efecto puede ser fatal. Y aquí podemos ir haciendo como un paralelo entre lo que es el pecado, ¿no? Como algo que puede lucir también puede ser malo o dañino para mi experiencia espiritual. Me explico. Así como un alimento como estos, como estas calabazas que tenían forma de huevito, que se veían deliciosas, me pueden suplir una necesidad a la hora de tener hambre, también el pecado o el enemigo de las almas se aprovecha de ti, se aprovecha de mí para engañarnos. Esto también pasa en la vida espiritual, donde podemos ser engañados por cosas que se ven muy bien, pero que no nos convienen. Y ahí es donde tenemos que estar a ojo vivo, como decía mi Padre terrenal, ¿no? Bueno, mi Padre celestial nos advierte mucho sobre estas cuestiones que tienen que ver con ese que anda como león rugiente para ver a quién devorar. Vamos a ver entonces qué nos sigue diciendo la Biblia acá en el versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Alguien cayó en cuenta de que eso tenía un sabor amargo. Ahí se había confundido con las otras hojitas, con las otras hierbas que habían recogido para preparar el potaje, pero esto había contaminado la olla. Así mismo pasa en nuestra vida con el pecado. Entra a nuestra casa, nos contamina y vemos las consecuencias, porque no se nota, ¿sí? El enemigo de las almas nunca va a llegar a tu casa tocando a la puerta con cara de malo, ¿sí? O con cachos, o con cola, o con un tenedor y que te cause impresión, miedo o susto. No, el enemigo de las almas siempre se va a presentar de forma hermosa, de forma sutil, en forma de prosperidad, de un gran negocio
Y quién sabe qué otras estrategias tenga entonces el enemigo de las almas. Que hay una necesidad sentida en el ser humano por el alimento espiritual. Hay hombres y mujeres que quieren aprender de las cosas de Dios. Vemos entonces un líder que siempre está dispuesto a enseñar. Pero también sabemos que los que estudian la teología, que los que estamos en la iglesia, que los que nos congregamos, no lo sabemos todo. Podemos saber mucho de cosas espirituales, bastante de Biblia, pero quizás de alimentos saludables sabemos. ¿Sabemos qué puede ser bueno o qué nos puede estar envenenando? No, no siempre. Podemos comprar en el supermercado un alimento envasado, una fruta, pero puede estar contaminada. La importancia entonces, como lo resalta en el versículo 39, eh, de que la falta de conocimiento nos puede llegar a la muerte. Falta de saber las cosas de Dios. Debemos saber más de nutrición y salud, sí, para cuidar nuestro cuerpo y no irnos a envenenar literalmente, pero debemos aprender más de la palabra de Dios para no morir espiritualmente. Entonces ahí vemos un paralelo entre la enseñanza que nos quiere dar el profeta Eliseo hoy a través de esta lección. Y rescato aquí en el versículo 40 que hay que estar atentos. ¿Atentos por qué? Porque hay peligro en la demora. Peligro en la demora quiere decir fatalidad. Que si nos demoramos en aprender, en aceptar las cosas de Dios, en reconocer nuestros pecados, en reconocer nuestros errores, estamos al borde de la muerte, de perder la vida. Quizás usted viva 80 años, quizás viva 90 en este planeta, pero pierda la vida eterna. Y ese no es el propósito de Dios. Y mire que en el 41 nos alerta de que hay que tener un conocimiento cultivado por la palabra de Dios y una fe infalible. Esa sí puede ser infalible. Una fe que venga solo de nuestro Dios y que nos sustente a través del tiempo. En el versículo 41, él entonces dijo, ¿quién? Eliseo, ¿cierto? Traed harina y la esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué lecciones podemos sacar de este versículo 41? Esa harina es el antídoto para que ese veneno no se propagara allí en esa olla. Sabemos que en esa olla había un alimento literal que necesitaba nutrir a los profetas, a los hijos de Dios, que te necesita nutrir a ti para que tengas fuerza, para que salgas a trabajar, para que salgas a predicar, para que lleves el mensaje, para que vayas a la iglesia, para que le enseñes a tus hijos, ¿sí? El profeta dice que traed harina. Normalmente cuando nosotros pensamos en harina, se nos viene a la mente ¿qué? El pancito, ¿cierto? La marraqueta, la yuya, el pan aliñado colombiano, el pastelito, todos estos alimentos hechos con harina. Pero la harina, eh, según el significado, nos dice que es un polvo que resulta de la molienda, de los cereales y otras semillas. O sea que puede haber harina de yuca, puede haber harina de avena, puede haber harina de lentejas inclusive, o de algunos tubérculos, legumbres y otros que nos ayudan al sostenimiento de nuestra vida. Y sabemos que la harina es vital para la vida. El pan, ¿no? El pan es vital. Pensamos en harina como el pan, ¿sí? Vamos haciendo la conexión. Viene esa harina y es echada allí en la olla y limpia ese veneno, quita ese veneno y lo vuelve comestible, vuelve ese alimento comestible, ¿no? Así mismo pasa con el pecado. El pecado ejerce una influencia en el ser humano, lo contamina, lo envenena, lo llena de rabia, lo llena de odio, lo llena de resentimiento, de chismes, de malos comentarios, de malos pensamientos. Así es el pecado. Esa calabaza que se veía tan apetitosa había contaminado la olla. Lo mismo pasa en nuestra vida. Podemos ser contaminados por amigos, por familiares, por la misma televisión, por el internet, por lo que escuchamos, por lo que vemos. El pecado ha llegado a tal extremo que la misma palabra ya lo había profetizado, que el amor de muchos se enfriará por la maldad de otros. Hoy vemos mucha maldad
y eso hace que muchos se vuelvan fríos, inclusive nosotros en algún grado, porque inclusive estamos viendo las noticias de un terremoto, de la muerte de 8.000, de 12.000, los incendios en el sur de Chile, la guerra en Ucrania, y estamos allí sentados de una forma muy tranquila, almorzando, comiendo nuestros alimentos, y la verdad no es tan fácil. No es tan fácil ponernos en el lugar del que está sufriendo, pero hemos llegado hasta tal punto que normalizamos la maldad. Ese conocimiento en la fe de un hombre instruido por Dios, como lo puedes ser tú, como lo puedo ser yo, lleva entonces a Eliseo a que busque la solución. ¿Y la solución era qué? Harina. Harina. Se cree que la harina para esa época, algunos comentadores, que era la especie de antídoto que hacía que ese alimento se volviera comestible, que ahora sí se pudiera utilizar para el consumo humano. Y así mismo pasa, y miren el paralelo tan bonito que quiero que hagamos para que vamos sacando una conclusión a la luz de la palabra del Señor, y está en Juan capítulo 6, versículos 27, versículos, aquí los había subrayado, versículos 33 y versículo 35. El subtítulo para este tema que está dentro del capítulo 6 es Jesús, el pan de vida. Entonces, ¿me van entendiendo? ¿Me van entendiendo cómo esas simbologías de las historias del Antiguo Testamento, como es la harina, yo me atrevería a pensar y a decir que esa harina estaba simbolizando, aunque era allí literal, como un antídoto para ese alimento literal, valga la redundancia, trayéndolo al contexto espiritual para nosotros, descontaminarnos del pecado, es el pan de vida. ¿Y el pan de vida quién es? Vamos a ver. Dice aquí en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es a la vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Un mensaje enriquecedor? Claro que sí. Debemos trabajar por el alimento diario, por pagar las cuentas, por suplir las necesidades cotidianas. Obvio que sí. La recomendación es que no trabajemos tanto por esa comida que finalmente perece, sino por la comida que es a vida eterna. ¿Y cuál será esa comida que nos sirve para vida eterna? Pues el pan espiritual, la palabra de Dios, el pan de vida. Y dice en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esa harina, ese pan, tiene sentido, ¿cierto? Harina, pan. ¿De qué se hace el pan? De la harina. Tiene mucho sentido. Dios es muy sabio al enseñarnos a través de parábolas y de simbologías lo que Él pretende. Y es que Él lo hace así para que entendamos, para que abramos nuestra mente y podamos interiorizar las cosas espirituales. Porque el mismo Señor dijo que Él no nos ofrece un mundo de no nos ofrece una promesa de este mundo, sino algo que está más allá y que no es de este mundo, que su reino es de los cielos. ¿Sí? Es espiritual. Es importante tener una casa, es importante ir a estudiar, es importante tener un vehículo, pero realmente, ¿qué es lo que cuenta? Atesorar bienes, ¿dónde? En el cielo. ¿Y cómo es eso? Pues haciendo lo que estamos haciendo ahora, estudiando, analizando las escrituras, porque Él nos ha prometido, ¿quién? Dios nos ha prometido una morada, ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué tienes que hacer tú para ganar una morada en el cielo? Nada, nada. Por gracia la vamos a tener. Por gracia, porque el Señor está preparando esa casa para ti en el cielo por 1000 años y después un terrenito en la tierra nueva. Bueno, ese no es el tema, pero quiero contarles de las bondades de nuestro Dios y cómo el pan de vida, ese pan que descontamina, esa harina que nos limpia, es la que nos puede hacer salvos y llevarnos a vida eterna. Nuestro Señor Jesús descendió del cielo para darnos ¿qué? Vida, para darte vida a ti, a mí, a tu vecino, a tu amigo, a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, a todos los que estamos en su entorno. Y el versículo 35
nos aclara. Jesús les dijo, yo soy el pan. Oh, entonces no estamos tan equivocados. ¿El pan de vida es quién? Cristo. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Además de suplirnos la necesidad del alimento espiritual, que nos calma el hambre espiritual, nos calma la sed espiritual y que no nos vuelve a dar sed. Sí, porque el agua normal, el agua que debemos tomar, dicen que de 6 a 8 vasos diarias, nos calma la sed, a pesar de que nos cuida el cuerpo, nos nutre. El único pan y la única agua de vida que nos lleva a la eternidad es la que viene de Cristo Jesús. Ese ha sido el mensaje en esta tarde, de poderles decir que solo a través de buenos maestros, como nos enseñara allí en Segunda de Reyes, ¿cierto? De buenos maestros, como lo fue Eliseo para ese tiempo, para ese grupo de estudiantes, para ese grupo de jóvenes, para nosotros hoy, nuestros líderes, este mismo ministerio somos llamados para servir. Es una forma, es un conducto de alcanzar esas promesas, de estar preparados, de estar a ojo vivo con lo que comemos, no solo material, sino espiritual. No me crean a mí, créanle a la palabra del Señor, porque Él es el único que tiene la verdad. Y saber también que a pesar de que cometamos algunos errores, de que no lo sepamos todo, porque sabemos mucho de teología, pero quizás no sabemos qué es lo que nos conviene comer literalmente, el Señor siempre va a estar allí con su harina para limpiarnos tanto físicamente, literalmente, como para limpiarnos a través de su pan de vida, a través de esa harina celestial, en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y así vamos a ser canales de bendición para muchos, para tus hijos, para tus vecinos, para tus amigos, para tu iglesia y donde te congregas, porque el Señor nos tiene lecciones, grandes lecciones como las que hemos visto hoy, que tiene que ver con la del profeta Eliseo, que había aprendido de Elías grandes lecciones y que continuó esa obra, que no paró, que siguió adelante, que se preocupó por sus estudiantes, no tanto por las lecciones también que tenía que darles de teología, sino también qué necesitaban, cómo estás tú, qué te hace falta. Bueno, en esta tarde ya, para algunos, en otros quizás a la madrugada o noche, vamos a tener una oración para despedirnos. Oremos. Padre amado, Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder enseñar, Señor, a través de las plataformas virtuales y también en el momento indicado de manera presencial. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que para ti es la alabanza, la honra. También agradecemos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida, que nos lleva a toda verdad, que nos consuela, por el ministerio de los ángeles, que están con nosotros en toda jornada de alegría, de gozo, de celebración, de triunfos, pero también de angustia, de dolor y quizás de enfermedad o de recuperación por alguna dolencia o cirugía. Te pedimos entonces que nos guíes, que nos acompañes, que nos protejas y que nos sigas permitiendo seguir comiendo ese pan de vida, ese pan espiritual que solo viene del cielo, que nos nutre, nos alimenta y nos lleva a la vida eterna. Todo esto te lo agradecemos, no habiendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.